dentro tiene campo. Vamos a por aquí la posición de molar superior. La posición de primer molar superior. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta línea? Vamos a medir el distal del incisivo, perdón, de la primera molar superior hacia esa línea PTB. Y dice que lo normal es de dar al paciente más 3 minutos. El paciente tiene 10 años, ¿cuál sería lo normal? Tendría que ser un día. Esa es la distancia. Esta línea construida, ¿qué punto es? El punto medio. La perpendicular a Frankfurt, y esta es la distancia que es para la ubicación correcta de la primera molar superior con respecto a la cara, ¿no? Distancia, dice, de la cabeza de la primera molar superior permanente hacia la vertical periódica. Si es que la distancia estaría disminuida, ¿qué pasaría? Si tuviera 10 años, o ya pone 15 años, si fuera 14 milímetros, no había mucho espacio de repente para que se tenga tercera molar superior. Ok, ¿se entendió eso? Ya, vamos a ver ese otro punto, la protrusión del incisivo inferior. Es la distancia que va del borde incisal del incisivo inferior al plano A o borde. ¿Cómo se llama este plano? El plano facial. ¿Ya? ¿Y a qué se parece esta línea? ¿A qué se parece esta distancia? ¿Se acuerdan de este? Al incisivo que había hecho, ¿no? Que posicionaba al incisivo, ¿no? No solamente primera, sino. Y esto quiere decir, para Enríquez, es el ángulo de la protrusión incisiva. Debe ser aproximadamente perdón, distancia, perdón, la distancia. Ok. Define además, dice, la posición de esta arcada en relación a ambos maxilares. Es de suma importancia para la modificación del tratamiento. Vimos aquí que era importante la posición del incisivo inferior para la estabilidad principalmente. ¿Lograron leer como que les dije? Buena evaluación. La próxima voy a tomar para que, porque la tarea que, pocas tareas para que puedan ustedes complementar. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Luego van a tener la posición del incisivo inferior. Como esta es la adecuada. Ahí estaría el incisivo, si estaría negativo. Estaría reducido, ¿verdad? Y ahí estaría reducido. Ahora vamos a ver la protrusión del incisivo superior. Igual es la distancia del borde al mismo plano, plano facial. En este caso es de 3.5, valores mayores indicarían valores mayores sería una protrusión del incisivo superior. Ahora, otro factor es el ángulo formado por el eje del incisivo inferior y el plano apócrifo. Uno era la distancia, y este es un ángulo formado por el incisivo inferior y el plano apócrifo.
muy parecido aquí al incisivo inferior NB de Enrique, que daba casi lo mismo, ¿no? Y era 25 grados, en este caso es 22 grados. Dice, esta medida se relaciona con la estabilidad del incisivo inferior, nos indica las limitaciones del tratamiento en lo referente al cambio de posición de este nivel. Otra vez, incisivo inferior, importantísimo en la estabilidad, ¿no? Valor normal, 22 grados. Si el ángulo aumenta, ¿qué pasa? Estaría más inclinado, ¿verdad? Más construido. De igual manera, la inclinación del incisivo superior, al mismo que al plano, contra el plano facial, en este caso es 28 grados. Igual de la inclinación, si está aumentada o disminuida esa inclinación. Luego tenemos el plano cruzal a la rama mandibular. En realidad es la distancia que hay entre el plano cruzal y el centro de la rama. ¿Cuál es el centro de la rama? El punto chi. Una cifra positiva indica que el plano cruzal está hacia arriba del punto chi, y una cifra negativa indica que el plano cruzal está por debajo del punto chi. El valor normal dice que es a los 9 años, aproximadamente 9 años y medio, deben estar coincidentes. Un plano cruzal alto, dice en relación al punto chi, indica extrusión de molares inferiores. A la inversa, un plano cruzal sentido indica extrusión de los molares superiores. ¿Entienden? Entonces, más o menos a los 10 años debe estar chi igual el plano cruzal. Y va descendiendo el plano cruzal, se hace positivo, 0.5 milímetros por año. La inclinación del plano cruzal, ahora es la inclinación del plano cruzal, que lo relaciona con el, ¿cómo se llama este plano? De la rama. El eje del cuerpo mandibular y el plano cruzal. Y ese debe haber un ángulo de 22 grados. Podemos localizar, dice, el plano cruzal en relación a la mandíbula. La vamos a ver, solamente relacionarnos. El plano cruzal es este mismo. Y el plano cruzal versus la mandíbula, ¿no? En nuestro plano dice que las dos medidas precedentes podemos relacionar, localizar el plano cruzal en relación a la mandíbula. Este aumenta 0.5 por año. Grados. Listo, ya tenemos entonces ¿cuántos factores? 15. ¿Y cuántos campos? ¿Son cuántos campos? 6. Nos faltan 3 campos y 17 factores. El campo, el problema es estético. Simplemente que hay la relación labial. ¿Ya? ¿Qué tanto está salida o no salida? Los labios en relación a esta línea, ¿no? Esa es la distancia de la parte más anterior del labio inferior al plano estético. ¿Cuál es el plano estético? ¿De dónde es un libro? ¿Te acuerdas? De M a B, ¿te acuerdas? Y es menos 2 milímetros a la edad de
8 años y medio. Disminuye 0.2 por ahí. En realidad tenemos que guardar una proporción, ¿no? Porque ¿dónde estamos analizando? Me hicieron una pregunta, porque estábamos sentados en el caso primo. Me dijeron que habían medido. Yo creo que más bien es la relación que hay. Si esa, en una fotografía sobre todo, no en una radiografía, porque la radiografía viene estándar, que se calibra para poder llevar a un programa de computación. Se calibra, entonces la distancia se puede contabilizar. Pero en una fotografía, cuando te dice, ¿se acuerdan de la línea de que se hacía en la fotografía? ¿Y qué pasa si amplía la fotografía al tamaño de un panel publicitario? ¿Va a ser 2 milímetros? Puede ser 1 metro, ¿no? Entonces, la relación es la que se, sobre todo en la fotografía. La distancia que va desde la parte más anterior del labio inferior al plano externo. ¿Cómo debe ser? Debe estar, dice 2 milímetros atrás, debe estar detrás de la línea externa. Y entonces el superior, ¿cómo debería estar? ¿Más o menos? Más distante, ¿verdad? Puede estar más pegado. El inferior. Para los latinos se acepta que el inferior roce, la línea roce al lado inferior y el superior esté hacia atrás. 2 milímetros a la edad de 8 años y medio. Obvio que después va a crecer un poquito más el labio, la mandíbula y se va a llevar el labio para allá. Entonces, tenemos ahí, si la línea sale, hablamos de los labios portugueses, ¿no? Y vamos a hablar de la longitud del labio superior. Dice que es la distancia entre la espina nasal anterior y el estómago superior. El estómago superior es esta, la parte más baja del labio inferior del tejido blanco. Dice que es 24 milímetros en la medida promedio de un paciente de 8 años y medio. Es útil para estudiar la causa de una sonrisa gingival, de una insuficiente exposición de los tejidos superiores. Un labio corto puede ser causa de una musculatura perilabial contracturada. Un labio más largo dejará ver más más corto. Dejará ver más corto. Pero tiene que ver, recuerden que no es relativo, ¿no? Pero no sabemos cuándo está contraído, no sabemos hasta cuándo se puede estirar. Si yo tuviera un incisivo inclinado, y el mismo tamaño tal, se vería más el incisivo. ¿Ah? Sí, ¿no? O si el maxilar hubiera crecido mucho, alcanzaría la, por más que tenga la misma longitud, difícil, ¿no? Difícil. O sea, hacer un diagnóstico solamente por eso, a eso me refiero. Recuerden que esto que es, finalmente, lo que estamos viendo ahorita, es ese panorama, no análisis. Radiográfico. ¿Qué es finalmente? ¿Qué es dentro de todo el esquema de diagnóstico? Un examen auxiliar, ¿no? Y de repente, este que dice algo no es un diagnóstico definitivo, solamente es algo que se puede ayudar. Puede consultar otros y ver lo relacionado con la sonrisa real, con el crecimiento maxilar para poder finalmente dar el diagnóstico. Ya. ¿Cuánto es? Dice la distancia, 24 milímetros. No que aquí en el recalcado sale 4, es 24 milímetros. Luego vamos a ver la comisura labial al plano oclusal. ¿Cuál es el plano oclusal para ti?
la última molar en contacto hacia el entrecruzamiento de pararríquido. ¿De acuerdo? Entonces le llamaba plano sacrificio, intercruzamiento de los caninos, de los caninos. Entonces están midiendo la distancia que hay, que debe estar por debajo, dice el plano cruzal de la comisura. ¿Ya? La comisura obviamente la van a encontrar en el sentido blanco, en la unión del labio superior y el labio inferior. Un plano más bajo indica generalmente un labio superior más corto y una sonrisa gengival. Cuando la distancia se inclina hacia cero o valores positivos, significa que el plano cruzal está ubicado hacia arriba o el labio superior es largo. Esta medida debe ser tenida en cuenta cuando construyamos el BTO. ¿Alguien sabe qué es el BTO? Lo que ya no estaba avanzado. ¿No? Bueno, para que sepan, ese es el objetivo visual del tratamiento. Ya, eso es lo que más o menos. ¿Se acuerdan que Ripley se ha llevado todo eso a las computadoras, a ver, a poder planificar y a emular también una computadora? De alguna manera se arma esto, ¿no? El BTO. ¿Ya? Es el objetivo visual del tratamiento. ¿Qué tenemos entonces? 4 casos. Nos falta el quinto capo, que es la relación cráneo-facial. O sea, la cara versus el cráneo, ¿no? De repente aquí sí vamos a tener algunas relaciones, como hemos hecho con Steiner, ángulos o algo parecido, ¿no? La profundidad facial. Dice que es el ángulo formado por el plano facial. ¿Cuál es el plano facial? Del nacional y el plano de Frankfurt. Igual que en Steiner, ¿qué es lo que está comparado con la base craneal de Steiner? ¿Y qué comparaba para la mandíbula? Para ver si iba hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué punto? Steiner, ¿qué punto comparaba para la mandíbula? Si más o menos ustedes relacionan, va hacia el cráneo anterior que era Steiner, ¿y qué punto para comparar? ¿El punto? B, el ángulo era el ANB. Acá es el plano o el ángulo de la profundidad facial, que es el plano de Frankfurt y el plano facial. ¿Cuánto debe ser? 85 grados. ¿Ya? Entonces localiza el mentón en sentido antero-posterior y te puede decir de repente que es una clave. Te está indicando más o menos cómo está en posición. Si está hacia atrás, está hacia adelante para poder diagnosticar si es una clase 2 o una clase 3. Dice que es útil estudiar esta medida en el conjunto con la complicidad facial, la profundidad maxilar y la altura facial inferior, para comprender un diagnóstico general. ¿Cuál era la complicidad maxilar? ¿Del lado dónde? Al plano facial. Tiene una distancia, ¿no? La profundidad facial es esta. ¿Y la altura facial inferior cuál era? Del chi era el plano, el eje del maxilar y del chi a la espina nasal. Esa era la altura facial inferior para
de 87 grados a los 9 años. ¿Ya? Ahí se dice 87, ahí cómo estaría, disminuido, hacia dónde se fue el cogollo y la mandíbula total, hacia atrás, ¿no? Entonces el ángulo debe ser menos de 87 en esa posición. Si está así, aumentó, el rector salió, probablemente sea más que más fuerte. Luego tenemos el eje facial, que de alguna manera ya lo habíamos conocido. ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Ese es el eje facial, que va de dónde? El punto al, es el eje facial, y cuando chocaba con la base del cráneo, ¿qué determinado? ¿El centro? El centro craneal. Debe ser un ángulo recto. Pero si se llama eje, ¿qué es lo que realmente finalmente les da esto? Solamente viéndolo. ¿Se acuerdan que también había un ángulo y de lado? Que era muy parecido. ¿Qué determina? Si la cara está creciendo, ¿hacia dónde está creciendo la cara? Por eso se llama el eje facial. La cara está creciendo así, ¿verdad? ¿Podría crecer así? ¿Qué sería? Podría crecer así. Sería más dólico o clase. ¿Clase? Si crece así, la mandíbula se hace atrás. La relación aumenta. ¿Clase qué? No. Ya, está formado por el eje facial y el plano vacío-naso. ¿Ya? O sea, el plano del eje facial es ¿cuánto? 90 grados. Es un ángulo recto y el eje facial con la base lateral. ¿Ok? Ahí está, lo que te decía. Crece hacia atrás. Si el ángulo disminuye y se aumenta, la cara se hace más grande. El cono facial. Aquí sí va. Es el ángulo formado por el plano facial. Sí, pero el ángulo está abajo. En la idea, el punto que se formó entre el plano facial y el plano mandibular en una línea, en un plano, no es anatómicamente. Y ese ángulo entre el plano mandibular y el plano facial se llama ángulo del cono facial. Ángulo del cono facial. Si este ángulo disminuye, ¿qué va a pasar con la cara? Si disminuye. Más dólico. Más dólico, ¿verdad? Y si aumenta, Habrá que. el valor normal es 68 grados. Ya sabes, si disminuye es más dólico y si aumenta es más grande. Ahora el ángulo del plano mandibular con plano. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Ya lo habíamos visto. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos? Ese plano mandibular, por favor.
el análisis de en el triángulo de ¿en qué? ¿Se acuerdan? Frankfurt, Mentón, pero después tenían el decisivo inferior formaba un triángulo. Triángulo aquí, lo hemos visto. Entonces, ¿cuánto era? Para ti, 25 se habla de hiperdivergencia. ¿Es igual? Es 26 porque aquí lo utiliza, el Twin utilizaba el mismo. El Mentón y el Nápoles, ¿no? Pero yo utilizo uno que es el plano angular diferente para repetir. ¿Ya? Entonces el ángulo del plano angular y ¿qué divide? Si te aumenta. Hablamos de divergencia o de convergencia. Acá incluso dice sentido de las agujas del reloj, ¿qué no sea? ¿Cuánto era? Más dórico, ¿verdad? ¿Quién decía sentido de las agujas del reloj o inverso de las agujas del reloj? ¿Qué análisis? ¿Dórico dónde? Dios, ¿se acuerdan? Dios, ¿verdad? El crecimiento a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Me falta poquito. Ok, entonces tenemos el ángulo del plano mandibular, se habla de tónico o gratis. Ahora tenemos el plano de la profundidad facial. En este caso, ¿a qué se parece? ¿Cuál es el otro ángulo? El eje facial, ¿no? Que era entre el NA o bueno, en este caso es el NA a la otra era anterior a esto. El eje facial, no, el eje no es 18. 19, la profundidad facial era NA o bueno, esa es de la profundidad facial. Y el 23 es el de la profundidad facial también. Pero es contra el NA. Es un poquito mayor que el plano facial, ¿cómo se llama? El 18, ¿cómo se llama? De la profundidad facial. Y esto se llama profundidad maxilar. Porque uno era con el eje facial y ese es solamente para ver el maxilar. ¿Ya? Y se compara con el NA. Indica la posición del maxilar parecido a cuál se parecería de los que conocemos. ¿A este de cuál se parecería? ¿Ah? Al SN. Listo. Tenemos entonces el de profundidad facial y ese es el de la profundidad maxilar. Se aumenta, ¿qué sería? Más clase que 2. Disminuye, pero aquí tenemos clase. Ahora tenemos la altura maxilar. Esta altura maxilar, dice, es el ángulo formado por el centro facial. ¿Se acuerdan dónde está el centro facial? Frankfurt, en la línea PTV. A espina. No, a punto A. No, A. Y de la
del centro facial a NA y del centro facial al punto A. Esto es la altura de la altura maxilar. ¿Se acuerdan de la altura facial inferior cuál es? Claro, que es el eje del cuerpo con la altura. Esa es la altura facial inferior y esa es la altura maxilar. Ya, listo. ¿Cuánto debe ser? 53 grados. 53 grados. Listo. Nos faltan poquitos, ¿eh? Si lo hacemos. ¿Y qué agregamos? Ahí mismo. Tenemos el plano palatino, que es la espina nasal anterior, la espina nasal posterior, con el plano de Frankfurt. Debe ser un grado, o sea, casi paralelo. Listo, después esto, fijen esa imagen. ¿Se acuerdan que le dije que les quería enseñar una fotografía que era muy sentimental? Van a entender un poquito cómo se ve. Y este es el último campo, el campo estructural interno, donde realmente, la verdad, creo que los ortopedistas tenemos poca, podemos intervenir poco para cambiar esto. Porque es, por ejemplo, este ángulo, dice que es el ángulo de flexión craneal formado por el plano de la base del cráneo, que es el vaso ignacio, y el plano del Frankfurt. ¿Cómo podríamos ortográficamente cambiar eso? Difícil, ¿no? Supongo que ardientes, pues eso es el maxilar del Frankfurt, y aquí hacer crecer el ojo, aumentar el tamaño de la rama, es muy difícil. El ángulo formado por el plano de la base del cráneo y el plano del Frankfurt. Su valor es de 27 grados. Ya, de flexión craneal, y ahora tenemos la longitud craneal anterior, que es la distancia entre el centro craneal y el NA. Parecido a la base craneal anterior, ¿se acuerdan cuál era? La base craneal anterior para este NA. S, A, N, ¿verdad? Es la distancia entre el centro craneal y NA. Dice que es 5 milímetros para pacientes a los 8 años y medio. Debe ser corregido a razón de 0.8 milímetros por año. Nos dice que el patrón, ¿hasta cuánto podría aumentar eso? ¿Cuánto se estabiliza la base del cráneo? ¿Por qué este libro utilizaba la base craneal anterior? Porque no se modificaba mucho. ¿No? Aquí se va a corregir un poquito porque está trabajando sobre el centro craneal que tiene que ver con el punto pequeño. Y el punto pequeño tiene que ver con el crecimiento maxilar y todavía va a haber crecimiento maxilar. Pero, digamos, base Ignacio, ¿hasta cuándo se va a modificar? Ya había, bueno, acá no está el gráfico. Sí, acá está, justo donde acaba. Este es el base. Si ya tú, ¿qué había por acá? La sincondrosis, que es del siglo pasado. La sincondrosis fenooccipital. ¿No? Ya cuando hay que ya no vamos a esperar que siga creciendo ni que aumente nada. Ok. Luego, esa es la longitud craneal anterior. Ahora vamos a hacer la altura facial posterior. Ya la habíamos visto. La otra vez se puso de casualidad. Es la distancia entre el punto gonio y el punto centro facial. Ya, es la altura facial posterior. ¿Cuál era la altura facial posterior para Dios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que relacionado a la altura facial anterior versus la altura facial posterior? Y había un porcentaje para ver si era lógico o aquí.
punto pasado, clase pasada. Es la distancia entre el conio y el punto CF, es la altura facial anterior. El valor normal es 55 milímetros, igual para el paciente de 8 años y medio. Interpretación dice, indica altura de la rama, ramas cortas corresponden a patrones dórico-faciales con crecimiento rotacional posterior, o sea, rotacional posterior quiere decir dórico-braquio. ¿Sí? La señorita debería estar de blanco, pero está de rojo. ¿Qué significa rotacional posterior? Dórico-braquio. Ahí está la ayuda. Ah, dórico. Patrones, sí. ¿Hacia dónde ha rotado? ¿Acá qué es? Hacia horario. ¿Anterior? ¿Dónde está? ¿Una rotación posterior qué es? Ah, eso es lo de New York. Y dice brackets faciales con crecimiento de la mandíbula hacia allá. Son términos que tienen que entenderlo claro. Ahora tenemos la posición de la rama, que es el ángulo formado entre el plano de Frankfurt y el centro facial chico. Es por la horizontal de Frankfurt y el centro y el plano formado por del centro facial a chico. ¿Cuál sería el ángulo? Este, ¿no? O el complemento, porque tiene, ¿qué otra línea es esa que está acostada? ¿Y miren esa? Entonces, el otro ángulo interno, ¿cuánto sería? 1576. 14. Los patrones de interpretación. Los patrones de clase 2 pueden deberse a la localización posterior de la rama, a un ángulo pequeño. Entonces se va hacia atrás. Y esto, ¿qué ha pasado con la rama? Entonces ha disminuido ese ángulo de la posición de la rama. Y si por lo contrario aumenta, toda la mandíbula se va hacia adelante, rota hacia el término. Localización del porio. Es la distancia, que es una distancia entre el porio y la vertical anterior. Es 3.9 de aquí, está hacia atrás, casi 4 milímetros. 4 centímetros. Desde la línea PTB al podio. Ahí debe localizarse idealmente el podio, a los 9 años. Esta medida indica la posición de la cavidad neuroidea, por lo tanto, el lugar de implantación del cóndilo mandibular, una locación adelantada del porio está asociada con un crecimiento hacia adelante, porque la mandíbula estaría situada hacia adelante, sería clase. Si disminuye, si esto disminuye, el cóndilo va a estar, porque el cóndilo está acá y el cóndilo está acá. Si esto disminuye, ¿qué pasa? Estaría más adelantada. ¿Qué clase es? Y si aumenta, se hace más negativa, ahora el arco mandibular es el arco, ¿cómo se llamaba esa línea? Centro de ese colera, el centro del cóndilo, aquí. El centro del cóndilo, ¿en dónde quedaba? En el plano de qué? No.
en el plano de la base del grano. Era construido en el centro. Este DC no está acá, está acá. Esto es el plano vacionacio y en el centro del cóndilo, pero quedaba en un plano. En la mitad creo que lo cortaban, ¿Ah? partes iguales. Claro, pero en el vacionacio. Y de ahí trazan al chi y del chi al otro, ¿cuál es el otro ángulo? Ahí. Claro. Este, ¿cómo se llamaba? El eje del cuerpo. Y este el eje del cóndilo. O sea, el ángulo con arco mandibular es el plano del eje del cóndilo y el plano del eje del cuerpo. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiere ¿No puedo ir a bañar? Ah, ¿sí? Y lo mismo es este ángulo, ¿no? Lo están midiendo acá hacia atrás, pero este puede ser la diferencia, ¿no? Ya lo están midiendo hacia atrás, es 28 grados en la prolongación. Si aumenta, ¿qué sería? Si ese ángulo aumenta, ¿cómo sería la cara? Más que braquidólico, más clase 3. Si aumenta, ¿qué sería? Lo estamos midiendo el teclado, que mide que es 26. Estamos midiendo eso. Si se pone 40, ¿qué es? Más black y más clase. Ok. Patrones braquifaciales y ángulos más bajos, más dólicos fáciles. Es el último. Ya, ahí está. Si disminuye es más dólico y si aumenta es más grave. Listo. Y luego la longitud del cuerpo, que es medida de chi a pm, que es, en realidad lo que se mide es entonces el eje del cuerpo lateral. Dice medida del eje del cuerpo mandibular, que es chi m, prolongado hacia apogónico. O sea, este apogónico no lo habíamos visto, ¿no? Apogónico. O sea, el cuerpo acaba en protuberancia métrica. ¿Sí? El eje, perdón, el cuerpo mandibular que sí protuberancia métrica, pero lo prolongan hacia la línea apogónico y ahí van a medir el plano apogónico. Es una manera de complicarse. Es un poquito más, porque está medido hacia la apogónico. No les mandé todo esto, solamente lo mandé a Steiner, ¿no? Sí. Ahora les voy a... ¿Por qué? Porque quería que vean lo que vamos a hacer. ¿Qué hora es? ¿Cómo está tu cerebro? Mal. Libere memoria. El arco del cuerpo mandibular era el eje del cuerpo con el eje del cuerpo. Y ahora el último es la longitud del cuerpo que se mide en el eje del cuerpo, pero prolongada hacia la apogeo. Es de 65 milímetros. Ya. ¿Cuál es el eje del cóndilo? ¿Sí? A. Pero aquí lo va a medir en la línea, no este, sino de chi hacia A o. Claro que la foto a veces no sale así, pero hay otros métodos que son diferentes. Ya, evalúa la longitud del cuerpo mandibular. Y entonces, si realmente lo que está midiendo es el cuerpo mandibular, porque es el chi común, ¿no?
es el cuerpo mandibular que está midiendo. Si el cuerpo mandibular está grande, ¿qué podríamos decir? Si está más grande, porque lo está midiendo. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque ha crecido la mandíbula. Entonces sí sería un crecimiento de la mandíbula. No una posición de la mandíbula, sino un crecimiento real del cuerpo mandibular. Sería de repente un prognatismo verdadero. No, sí, obviamente. Bueno, y ahí acaba pues. Y luego tenemos que ver los 32 factores agrupados en ¿cuántos campos? Decía, por ejemplo, el ortodoncista, ¿qué puede hacer con este? Creció más el cuerpo de la mandíbula. Yo no puedo hacer nada para que disminuya. De repente lo puede enmascarar, pero igual el cuerpo va a tener la misma dimensión. Eso le decía que el estructural interno es el más difícil. Ok, entonces de ahí viene el resumido, que no se lo voy a hacer, pero que lo vamos a ver en la práctica, vamos a hacer el resumido. Felizmente pude conocer a Ricky. Oh. No te quiere ninguna. Acá está el otro. Aquí ya a ver, definición craneal, comprensión craneal anterior de la craneal. Ya, ese es el otro que supuestamente ¿listo? Yo me dije nada. Les envié el libro. A la delegada y aparte se lo envié a Cielo, no es para que lo compartan, sino para que se lo compartan. No compartieron. Es que no tenía ningún otro contacto de ustedes. Ok, entonces, dentro de todo, uno resumido. Pero si está resumido, están todos los que ya analizamos. Entonces eso se lo voy a enviar. Y acá ya no son 8 campos, sino 4. Uno se lo voy a maxilar superior, otro al maxilar superior, a los dientes y a las vesículas. Miren que de los 13, 5 corresponden al maxilar superior. ¿El eje facial cuánto era? ¿O cómo era? ¿Cuál era el ángulo del eje facial? 90 grados. ¿La profundidad facial cuál era? Era una distancia, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Hay una foto. ¿Cuáles eran los campos? Primero era y los 13. ¿No tenés historia clínica? Para verlo acá. Bueno, ya vamos a ver un poquito rapidito, porque ya no quería verlo, porque lo vamos a ver rapidito. Pero vamos a pasar muy rápido. Porque ya se celebró nada más. Entonces la próxima hacemos Ríquez y lo que sigue el curso. Perdón, Ríquez no, Schwarz. Sí, lo voy a mostrar. Ya, el maxilar inferior, el eje facial, ¿cuánto era? 90 grados, ya lo vimos. Era el plano base gimnasio, ok, y yo idea vamos a ver un tiempo mejor parte por parte. La convexidad facial, ¿se acuerdan? Y la profundidad facial. La convexidad facial era el plano facial, lo central del plano, y la profundidad facial era con el NA. El incisivo inferior apoyo, perdón. Era cuánto salía, ¿se acuerdan? Era 1 milímetro. La inclinación del incisivo inferior, la molar superior al plano que era
la edad más 3, ¿recuerdan? El incisivo inferior al plano cruzal, que era lo que salía, y el ángulo interincisivo con 430. Y la línea R. Para recordar más, eje facial, ya, este era dórico o gráfico. Disminuía era más dórico y aumentaba era más gráfico. Ese era el factor número E, el eje facial. La profundidad facial era esta. Era el plano facial versus fraude. Valor normal o suficiente. Acuérdate que está viendo el maxilar inferior. El ángulo del plano mandibular, ¿cuánto era? El plano mandibular con fraude, 26. ¿Se acuerdan? ¿Ya ves? La altura facial inferior, ya me lo había dicho como 3 veces. Al menos tú me lo has dicho. No sé cómo se llama. Ya. ¿Cuál era? Por una vez más. De Chía Elena y de Chía Pero el de Chía PM, ¿qué es? Superpon. ¿De la altura facial cuánto era? Ya van 3, ya van 4 del maxilar inferior. La altura facial inferior, ya lo vimos, el arco mandibular, la dábamos C, factor 31. ¿No? Sí, está factor 31. ¿Cuál era? Le acabo de decir que era el eje del cuerpo, o el eje de Cóndilo. Lo acabamos de ver. ¿Ya? Listo, el bote era 26. Lo acabo de decir cuál era. Ya está. Los 5 del maxilar inferior. El maxilar superior eran los. ¿Cuáles eran? La convexidad facial. Era una distancia. Ya vimos el factor 8 y los 7. ¿Sí? La convexidad era la distancia de los milímetros ya hacia el N o ¿cómo se llama? Plano facial. ¿Y qué otro ve el maxilar superior? La profundidad facial, perdón. La profundidad maxilar, que era Frankfurt con N. Era 85, ¿no? 90, no. 90, ¿no? Y el eje facial era 85. Ok, 90. ¿Listo? Ya tenemos 7. ¿Qué nos falta? Los incisivos, los dientes. Incisivo inferior abajo borne. ¿Cuánto era? 1, ¿verdad? Era distancia. Inclinación del incisivo inferior era 26, 25, 22. Igual era la inclinación de ese ángulo. La inclinación del incisivo superior, inferior, perdón, ya de eso mismo. Posición de la molar, ¿cuánto era? ¿Le da más? ¿Le da más? ¿Le da más 3? Más 3 y medio. La posición del maxilar. Ahora el incisivo inferior al plano cruzal que nos daba, si estaba incluido o excluido el incisivo inferior. Era por punto 25. La inclinación del plano cruzal que nos daba. No. Es lo mismo, es lo mismo. Y el ángulo interincisivo era 130 grados, igual que decía Steiner, medido hacia atrás. ¿Qué tenemos? Entonces, ¿cuántos factores? 12 de recibo, ¿no? El ángulo interincisivo y finalmente, ¿cuál era el otro? El anestésico
la distancia de la parte más inferior del labio inferior a la vista. Y eso sería el número 3. Entonces, eso aparece en su historia de computadora. Entonces se puede, manejan bien eso, pero han entendido los otros, pueden manejar esos 13 y olvidarse de los otros 19. Y luego, ahí está, así como ustedes lo ven, para la velocidad inferior, para la velocidad superior, para los dientes, y luego se complica con el donde se realizan solamente para la velocidad inferior. Pero ya no les voy a bloquear. Eso analícenlo en práctica. ¿Ya? Pero háganlo en práctica. Listo. Y ahí vamos a ver si yo tengo vista panorámica, han hecho una panorámica. En la próxima hacemos panorámica, bien, y empezamos. Sí, bien. No te escucho. También, pero no lo sé. Pero hay que ver otra cosa. Ya, ok, entonces lo vemos la próxima semana. Entonces,